La clase pasada, pues, terminamos con un pequeño ejercicio acerca de los diodos. Entonces, sí estaremos otros. Entonces, vamos a poner que tenemos una fuente que tiene 12 volts. Y ahora tenemos algo así. Tenemos aquí que este es R1 y equivale a 10 ohms. Este es D1. Este es R2. Igual a 5 ohms. Este es D2. Este es R3. Igual a R3 igual a 15 ohms. Esto es D3. Y esto es R4. Que va a ser igual a 20 ohms. Bien, entonces la clase pasada habíamos visto que para este tipo de circuitos, bueno, lo que nos están pidiendo o lo que nos piden es encontrar, en este caso, la corriente. Y bueno, es claro que la corriente es igual en todos los elementos por estar en serie. Bien, entonces es lo que nos piden. Entonces la clase pasada habíamos visto que para este tipo de circuitos lo primero que había que hacer, ¿qué era? ¿Qué era lo primero que teníamos que hacer? Establecer la ley de Kirchhoff. Exactamente. Establecer la ley de caídas de tensión de Kirchhoff. Y entonces, recordemos que la ley de caídas de tensión, pues es por un lado, las fuentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el voltaje total, todas las fuentes en suma que haya. Y por otro lado, todos los que consumen. Entonces, de este lado, pues comenzamos con que el primero que consume es la resistencia 1. Entonces, todo es en voltaje primero, recuerden. Entonces, sería el voltaje en R1. Después, el voltaje en el diodo 1. Después tenemos la resistencia 2. Entonces, sería el voltaje en la resistencia 2. Después tenemos el diodo 2. Entonces, sería su voltaje. Recuerden que la ley de caídas de tensión de Kirchhoff es todo con voltajes. Más el voltaje en R3. Voltaje en R3. Luego tenemos el diodo 3, entonces más el voltaje en D3. Y finalmente tenemos el voltaje en R4. El voltaje en R4. Ya está. Bien, ese era el primer paso. Aquí voy a poner que
hay que encontrar. Y si consideramos que el voltaje en D1 es igual al voltaje en D2 y va a ser de 0.75 volts. Y en el caso del voltaje en D3 va a ser igual al voltaje en D4. En D3, perdón, solamente tenemos estos de 3. Va a ser igual a 0.6 volts. Bien, entonces este era el primer paso. El segundo paso, ¿qué era? Restar el valor de encendido o prendido a la fuente, bueno, al voltaje total de la fuente. Ok, lo podrías hacer. Entonces, bueno, es claro que en estos lo conozco directamente ya los valores de los voltajes, ¿no? Me los está dando el problema. Entonces, como dices, lo que podemos hacer es restar los conocidos, ¿no? Entonces, conocemos la fuente vale 12 volts. De momento no conozco el voltaje en R1, pero sí conozco el voltaje en D1, que según esto es 0.75 volts. No conozco el voltaje en R2 todavía, pero sí conozco el voltaje en el diodo 2, que sigue siendo 0.75. No conozco el voltaje en R3, pero sí conozco el voltaje en el diodo 3. Dice que en este caso es 0.6 volts. Y finalmente no conozco el voltaje en R4. Entonces, este y este los puedo pasar restando, lo cual nos quedaría algo así, 12 volts menos 0.75 volts menos, bueno, 0.75 volts. Entonces ya hice este, me falta este, menos 0.6 volts. Y todo esto pues es igual al voltaje en R1, que es el otro. Luego más el voltaje en R2, que es el otro que estaba solito. Y luego más el voltaje en R3, que es y finalmente más el voltaje en R4. Oh. Entonces, si hago por esta parte, esta resta, ¿cuánto me da? 8.65 volts. Ok. Entonces, al realizar esa resta, pues tenemos que tenemos un... ¿Cuánto les dio? 9 volts. ¿9 cerrados? Ya tengo 8.65. 1.5, 2.1. No les puede dar eso. Chequen bien que estén haciendo el cálculo de la resta bien. Son dos de 0.75, ¿no? Entonces, Ajá. eso es... Pues a mí me da 9.9 volts. A los 12 le resto los 2.75 y el Ajá, 0.6. sí, Sí, sale 9.9. 9.9 está bien. Sí, es lo que me daba a mí desde un principio. No, te entendí otra cosa. No. Bien, 9.9 volts.
Y entonces esto sigue siendo igual al voltaje en R1 más el voltaje en R2 más el voltaje en R3 más el voltaje en R4. Y ya está. Bien, después, ¿qué hacíamos? Sacar una resistencia total. No, hasta en este preciso instante no tiene sentido porque no tienes nada que relacione a las resistencias. Tenemos que calcular Ok. la intensidad. ¿Pero cómo? Es dividiendo el voltaje total, que de la fuente que sean los 9.9 volts entre las resistencias totales. Bueno, por eso lo decía. Pero todavía aquí no puedes dividir si no tienes nada que tenga resistencias aquí. Estos son voltajes, no resistencias. A ver. Hacer una especie de divisor de voltaje, No, ¿para qué necesitas el divisor de voltaje? que son los volts sobre, bueno, sumando la suma de las resistencias. No. Pero Si tú, te pide la intensidad, entonces sacando en cualquiera de las resistencias, pues ya se que tendría, ¿no? sacando La en intensidad cualquiera de sí. las resistencias, ¿qué? Ah, la intensidad. ¿Y cómo? Si nuevamente te digo, que estás hablándome de resistencia y estás hablándome de corriente, pero esto es voltaje en las resistencias. ¿Cómo las relaciono? Tenemos que factorizar ¿Factorizar qué? los volts por los voltajes en R1, R2, R3 y R4. Son diferentes, no sabes si son los mismos, no los puedes factorizar. Ok. Pues entonces tendríamos que encontrar los voltajes de cada resistencia. Necesitas una relación, ¿no? Es la corriente, la intensidad, que es como es pareja en todas, necesitas eso para sacar los voltajes de cada resistencia, Ajá, porque es la misma corriente en todo. ¿Y cómo relacionas eso? Esos voltajes con eso que acabas de decir, ¿cómo se relaciona? ¿A través de qué? De la ley de Ohm. Exactamente, de la ley de Ohm. Entonces, eso sería el 3. Sacar una relación. Sacar una relación que me permita calcular lo que necesito. Entonces, así como quedar por sentado el sacar toda una resistencia total no es tan directo, o sea, se tiene que hacer como que ese paso de sacar la relación y luego ya aplicar la ley de Ohm. Exactamente, porque si lo sacas así directo, no estás relacionando. O sea, tú agarras y me dices, pues saco la resistencia total, ¿no? Que yo sé que es la suma de R1 más R2 más R3 más R4, ¿no? Me dices esto. Ajá, ya tienes tu resistencia total. Te da un número, X ohms, no sé, lo que sea. Y luego, ¿ahí qué haces, no? O sea, alguien diría, pues entonces directo lo paso dividiendo y ya con eso saco la Realmente I. sería, antes más bien haberlo dicho bien, haber sido sacar una resistencia total, para esa resistencia total aplicar la ley de Ohm y dividirlo entre el voltaje total y así obtener una corriente, la cual va a ser nuestra relación para sacar los voltajes de las resistencias. Eso es una forma y eso está bien dicho. Bien. La otra es a la inversa, aplicando la ley de Ohm a cada una de los voltajes, ¿no? Por individual. Y ambos dos son correctos, ¿no? Así como lo dijiste, primero sacando toda la resistencia equivalente y de ahí dividiendo todo entre el voltaje total.
que es en este caso, bueno, y ojo, más bien con el voltaje que tengo aquí, porque no es el voltaje ya de la fuente, ¿no? Es este voltaje que fue producto de haberle restado lo de los diodos. Entonces ya sería el voltaje que tengo ahí, ¿no? Porque no es el total, para que no se confundan. Entonces, lo mejor es, me mantengo en esta ecuación y sacar una relación que relacione la corriente. Relacione I. Y en este caso es aplicar la ley de Ohm. Aplicar la ley de Ohm a cada resistencia. Aplicar la ley de Ohm a cada resistencia. Entonces, yo sé en general que, por ejemplo, voy a poner que voltaje en R1, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual el voltaje en R1? Ay, voy. Sería la resistencia por la intensidad del R1. Sería R1 por la corriente que pasa en R1. Luego, pues lo mismo, para R2 sería igual a R2 por la corriente que pasa en R2. Para la 3, pues lo mismo, ¿no? El voltaje en R3 es igual a R3 por la corriente que pasa en R3. Oh. Por la corriente que pasa en R3. Y luego el voltaje en R4, pues igual. Voltaje en R4, pues es igual a R4 por la corriente que pasa en R4. Y ya está. Entonces, no olviden que esto... Mejor lo voy a poner en otro color. No olviden que esto y esto son subíndices, como el 1. Son subíndices. No marcan ninguna relación. No es que aquí haya una multiplicación. Es voltaje, subíndice R1, ¿no? O sea, nada más le estoy dando un nombre. Bien, entonces, igual aquí. O sea, recuerden que no se están multiplicando. Es un subíndice. Bien. Entonces, ya que tengo esto, pues lo siguiente sería, pues como todas estas resistencias están en serie, lo 4 sería, pues, hacer las consideraciones adecuadas, ¿no? Y en este caso, como las resistencias están en serie, ¿cómo es la corriente? Es igual en todas las resistencias. Entonces vamos a considerar que una I, ya total generalizada, pues va a ser igual a la I en R1, que es igual a la I en R2, que es igual a la I en R3, que es igual a la I en R4. Entonces, lo que yo puedo hacer ahora como siguiente paso es sustituir esto y esto, sustituirlo aquí. Entonces recuerden, la ley de Kirchhoff, que es hasta donde habíamos llegado aquí,
es un paso independiente a la ley de Ohm, que a su vez son pasos independientes a las consideraciones del circuito. Son completamente independientes, así como lo hacían en circuitos normales. O sea, considerar que si un circuito está en serie y la corriente es la misma, es independiente haber sacado la ley de Kirchhoff y es independiente de que a ustedes hayan aplicado la ley de Ohm. Entonces, ya que tienen que hacer estas consideraciones, pues regresamos a nuestra ecuación que dice 5, sustitución le voy a poner. La sustitución, entonces sabíamos que teníamos 9.9. ¿Sí? Era 9.9 volts. Igual al voltaje en R1, pero yo sé que el voltaje en R1 es R1 por mi corriente total. Luego, más R2 por mi corriente total. Más R3 por mi corriente total, más R4 por mi corriente total. Entonces, ya tenida estas, de esta forma, así, pues ahora sí yo puedo factorizar la I. Ahora sí es un término común, ¿no? Sí. Factorizar. Factorizar y o calcular ya lo que se me pide. Entonces, para este caso, pues yo tengo los 9.9 volts igual a la suma de R1 más R2 más R3 más R4. Y todo eso que multiplica la I. Y ya finalmente, esto que está, toda esta suma de resistencias que está multiplicando la I, ¿cómo pasa del otro lado? Dividiendo. Sí. Entonces tiene 9.9 volts y todo eso entre la suma de R1 más R2 más R3 más R4. Y todo eso es igual a la I que me están pidiendo calcular. Entonces, del circuito sabemos que R1, bueno, lo voy a pasar por acá la I, y es igual a 9.9 volts. Y todo eso entre R1, pero R1 vale 10 ohms. 10, 5, 15, 20. R1 vale 10 ohms. Okay. Luego R2 vale 5 ohms. Luego R3 vale 15 ohms. Y R4 creo que vale a 20. 20 ohms. Y entonces déjenme corroborar que sí sea 10, 5, 15, 20. 10, 5, 15, 20, 100. Y entonces, ¿esto cuánto nos da? Sería 0.247. ¿Cómo? 0.198 amperes. Ah, sí. 0.198 amperes. Y si lo quisiera en miliamperes. 198. 198 miliamperes. Miliamperes.
Entonces, con esto tenemos ya el resultado. Entonces, es bien importante no apresurarse a sustituir así a lo menso para no cometer errores, porque aquí ya no tenemos directamente solamente un circuito resistivo. Tenemos un circuito que tiene otros elementos y esos elementos no siempre obedecen a la ley de Ohm. Entonces, si se dan cuenta, aplicamos la ley de Ohm hasta que nosotros nos deshicimos en esta parte de esos elementos. O sea, en esa parte ya después de haber simplificado la ley de Kirchhoff, ya nos deshicimos de esos elementos y ya pudimos entonces maniobrar de mejor manera con la ley de Ohm. A final de cuentas, estuvieran o no estuvieran, los únicos que le obedecen la ley de Ohm son estos 4. Las resistencias son las únicas que van a obedecer a la ley de Ohm. Entonces, los diodos jamás van a obedecer la ley de Ohm. Entonces, ¿alguna duda con este ejercicio? No, profe. Bueno. Otro. Profe, Dime. sí, por decir, desde que ya supimos los 9 volts, no podemos omitir los demás pasos y sacar ahora sí que la suma de todas las resistencias y dividirlo. Sí podrías, si verdaderamente ya tienes experiencia haciendo esto y no te vas a equivocar. Porque lo que hicieron tus compañeros de otros grupos fue tratar hacer eso y la mayoría se equivocó. Porque no dominan la ley de Ohm y no dominan la ley de Kirchhoff. Ah, ok, profe. Gracias. Entonces, solamente si ya de plano estás seguro que es así, pues está bien, pero yo te recomiendo que vayas paso a paso porque verdaderamente todavía no las dominan, o sea, a pesar de que el curso se haya tratado de eso, todavía no las dominan, entonces yo no te lo Vale, recomiendo, pero como quieras. Gracias. Sí. Bien, entonces otro circuito, que es hallar la... Ah, no, no es la... Es hallar el voltaje para el voltaje de una fuente para hacer circular una corriente de 250 miliamperes en el siguiente circuito. Y entonces tenemos este circuito. No conocemos la fuente. Entonces tenemos una... lo voy a comenzar diferente. Tenemos un diodo primero. Luego otro diodo. Luego un par de resistencias. Y luego un diodo sin, una resistencia y otro diodo. Este es de 1, de 2, R1, R2, este es de 3 y este es de 4. Entonces, si D1, el voltaje en D1
es igual al voltaje en D3, que es igual a 0.745 volts. Y el voltaje en D2, es igual al voltaje en D4 y este es igual a 0.65. No. 0.65 volts. Entonces, ¿cómo comenzamos este circuito? ¿Cómo? Estableciendo igual la ley de Kirchhoff. Igual, exactamente, eso no cambia. Entonces, estableciendo la ley de caídas de tensión de Kirchhoff. Y entonces, aquí esto no lo conocemos. Entonces, ¿cómo establecerían la ley de Kirchhoff? Sería el voltaje total, Ujú, el voltaje en el diodo 1, más el voltaje en el diodo 2, ujú, más el voltaje en R1, ok, voltaje en R2, voltaje en el diodo 3, voltaje en la resistencia 3 y voltaje en el diodo 4. bien. Más voltaje en R3. Más voltaje en el diodo 4. Ahí está. Entonces ya está. El voltaje en el diodo 4. Entonces ya tenemos así nuestra ley de caídas. Entonces básicamente la que siempre va a imperar en este tipo de circuitos que están todos en serie, pues va a ser la ley de Kirchhoff y siempre ese va a ser el primer paso. Luego el segundo paso, ¿qué harían? Sustituir los valores. Yo sacaría los voltajes de las resistencias, pero como no tengo valores de las resistencias, no puedo Ah, hacerlo. sí, cierto. Sí los tenemos. Eso se me olvidó. Y así, porque como ya tenemos una intensidad, Exactamente. pues yo sacaría los voltajes de las Bien, resistencias. exacto. R1 es igual a 20 ohms. R2 es igual a, vamos a ponerle 60 ohms. R3 es igual a algo un poquito más grande ya, 100 ohms. Es más, aquí vamos a hacer que nos salga una megafuente. R1, R2, R3 y el último no van a ser 100. Van a ser una de 1 kilo ohm. Ahí está. Y esta también la voy a cambiar. La voy a cambiar a 2.2 kilos. Ahí está. Bien, entonces, ¿cómo habías dicho? Que ya teniendo la ley de caídas de voltaje, de Kirchhoff, Ajá, lo que a mí se me ocurre para sacar el voltaje de la fuente ajá. es sacar los voltajes de las resistencias, pero como yo tengo una intensidad y el circuito está en serie, esa intensidad es igual en todos los componentes, entonces saco Entonces, los voltajes de las resistencias. para pronto, aplicar directamente la ley de Ohm, ¿no? Sí. Entonces, vamos a aplicar directamente la ley de Ohm. Entonces, ya sea que la apliquen independiente o no, la pueden aplicar ya directamente o como quieran, pero bueno, aquí lo voy a hacer un poquito más paso a paso y voy a primero aplicar, sé que el voltaje en R1,
sé que el voltaje en R1, pues es igual a la resistencia 1 por la corriente en R1. Pero como dijiste, la corriente pues es igualita en todas, ¿no? Entonces es R1 por 1I. Y entonces R1 para este caso vale 2.2 kilos. Entonces es 2.2 kilos. Y todo eso por la corriente. Y el problema nos indica que la corriente es de 250 miliamperes. Entonces, ¿esto cuánto da? Ujú. 550 volts. Sí, es un montón. Por eso dije que íbamos a sacar una megafuente. Ahí. No olviden, no se les olvide todo esto de las unidades, ¿eh? O sea, el kilo es por 10 a la 3 y el mili por 10 a la menos 3. Entonces, este primero nos da 550 volts. Un montón, ¿no? Sí, es que las resistencias estén tan grandes respecto al problema anterior y la corriente sea tan grande, nos hace tener un voltaje demasiado grande. Bien, ya tenemos el del voltaje en R1. Hay que reiniciar, por favor, de una vez la conferencia.